En este video vamos a responder algunas preguntas sobre el comportamiento de elasticidad del consumidor. Primero, en una tienda que vende 20 sombreros por semana a 10 pesos cada uno, cuando aumenta el precio a 12.5 pesos la cantidad de sombreros vendidos, cae 16 por semana. Vamos a comprobar si cuando el precio aumenta de 10 a 12.5 pesos la demanda disminuye en un 20%. Entonces iniciamos este cálculo con esta fórmula de la elasticidad, donde vamos a hallar el cambio porcentual en la cantidad y el cambio porcentual en el precio. Al reemplazar esta fórmula nos da esto como resultado y podemos confirmar que la primera afirmación es verdadera. La demanda disminuye en un 20%. Un aumento del 20% en el precio provoca una caída del 25% en la demanda. Entonces, lo hacemos con esta misma fórmula. Ya tenemos la elasticidad como resultado de este ejercicio. Nos dice que el precio aumentó en un 20%. Al hacer el despeje, nos da que la cantidad demandada baja en un 16%, lo que nos da que esta segunda afirmación es falsa. La cantidad demandada de sombreros es elástica. El resultado de esta elasticidad nos da menos 0.80 pesos, que es un valor inferior a 1, por tanto es una demanda inelástica. Entonces esta afirmación es falsa. Y la elasticidad de la demanda es de aproximadamente menos 0.8. Ya comprobamos que esta afirmación es verdadera. Suponemos que la elasticidad de ingreso de la demanda de las patatas es de menos 0.5 y la elasticidad precio cruzada de las patatas con respecto a las zanahorias es de 2. Sabemos que cuando la elasticidad de ingreso de la demanda da un número negativo, estamos hablando de un bien inferior, y que cuando la elasticidad de precio cruzada de la demanda nos da un número negativo, estamos hablando de un bien sustituto. Ahora, ¿qué pasa si hay una recesión con respecto a las patatas? Al tener una economía en recesión, el promedio de los ingresos de la población baja y como consecuencia la demanda de las patatas, por ser un bien inferior, aumenta. Baja el precio de las zanahorias. Al bajar el precio de las zanahorias, la demanda de las patatas baja. Al bajar el precio de la zanahoria, la demanda de las patatas baja, como consecuencia de que los consumidores ahora van a consumir más zanahorias, y esto se debe a que por ley de demanda las zanahorias pues va a subir su consumo. Hay recesión y baja el precio de las zanahorias. Por existencia de la recesión y la baja del precio del sustituto, la demanda de las patatas baja mucho más, porque los consumidores van a incrementar su consumo de la zanahoria porque es más barata y los ingresos son más limitados. En esta tabla vamos a establecer cuáles de estos bienes son normales, inferiores y de lujo y por qué. Entonces, sabemos que un bien es de lujo cuando la elasticidad de ingreso-demanda da un número superior a 1, como el caso del cuidado de la salud. Un bien es normal cuando la elasticidad de ingreso de la demanda da un número positivo, como el caso de la electricidad. Y un bien es inferior cuando la elasticidad de ingreso de la demanda da un número negativo, como es el caso del arroz. Acá los clasificamos cada uno de acuerdo al tipo de bien que es. Ahora vamos a explicar qué sucede con el consumo de la electricidad, las vacaciones en el extranjero y el arroz cuando los ingresos aumentan en un 10%. Entonces, para hallar este valor, utilizamos la fórmula de elasticidad de ingreso de demanda, donde acá la tabla ya nos da la elasticidad. Ya tenemos que el ingreso aumenta en un 10%, solo nos falta despejar la variación en la cantidad demandada, que nos da como resultado de multiplicar la elasticidad por el aumento en el ingreso. Nos da que este bien aumenta en un 2.3%, que es un bien normal,
pero vemos que en las vacaciones del extranjero, por ser un bien de lujo, aumenta en un 21%, que es un cambio más representativo, un cambio mayor con respecto al normal. Y tenemos el bien inferior, que al aplicar este mismo cálculo tenemos que la demanda del arroz, cuando aumentan los ingresos en 10%, baja en un 4.4%. Obedeciendo a la regla que dice que entre más suban los ingresos, el consumo de bienes inferiores disminuye. De acuerdo a esta tabla, vamos a determinar qué sucede con la demanda de la categoría 1 de frutas y vegetales y la categoría 29 de los bocadillos cuando el precio aumenta en un 20%. Entonces lo hacemos con la fórmula de elasticidad precio de la demanda, donde la tabla nos da la elasticidad de cada categoría y tenemos que el cambio porcentual en el precio es del 20%. Entonces nos queda solo despejar el cambio porcentual, la cantidad, que nos da como resultado de multiplicar la elasticidad con el cambio porcentual, y nos da que para la categoría de frutas y vegetales el porcentaje de cantidad demandada disminuye en un 22.6%. ¿Qué cantidad consumen en gramos antes y después del cambio de precio? Entonces tenemos que si 0.38 pesos es lo que cuestan 100 gramos, los estadounidenses se gastaban 2 pesos por semana, lo que equivale a que consumían 526.3 gramos. A este valor le restamos el 22.6%, que fue lo que bajó la demanda después del cambio del precio, que equivale a que dejaron de consumir estos gramos, y como consecuencia nos da que después del cambio del precio consumen frutas y verduras. El consumo de frutas y verduras es de 400.6 gramos, como diferencia del antes y el porcentaje de disminución. Repetimos los cálculos anteriores con la categoría 29 de los bocadillos y determinamos que la cantidad demandada de bocadillos decrece en un 5.9%, que la cantidad consumida en gramos antes del cambio de precio es de 1117.6 gramos y que la cantidad consumida en gramos después del aumento del precio es de 1051.7 gramos. En este ejercicio tenemos que Pilar tiene 400 pesos para gastar y que las galletas tienen un precio de 8 pesos y el precio de los brownies es de 25 pesos. Ahora vamos a crear la restricción presupuestaria. Entonces tenemos que si con los 400 pesos Pilar solo compra brownies, le alcanzan para 16, y que si con los 400 Pilar solo compra galletas, le alcanza para 50 galletas. Si el precio de las galletas y los brownies se duplica, vemos que la restricción presupuestaria cambia hacia la izquierda, cambiando los puntos de corte ahora en el brownie en 8 y en las galletas a 25, lo que quiere decir que Pilar ahora puede comprar menos bienes. Ahora vamos a mirar qué sucede cuando el presupuesto de Pilar baja de 400 a 240. Entonces cambia los puntos de corte en el eje de los brownies en 9.6 y en el eje X de las galletas en 30. Como el presupuesto de Pilar ahora bajó, puede comprar menos bienes, pero la pendiente de la restricción presupuestaria no cambia, porque el precio relativo de los brownies y las galletas no varió, por lo tanto el coste de oportunidad sigue siendo igual. No podemos determinar qué elegiría comprar Pilar, porque para un comprador determinar lo que quiere comprar necesita esos 3 ingredientes. Tenemos los precios, cuánto presupuesto tiene, pero no sabemos cuáles son las preferencias de Pilar.
Como resultado de este cuadro nos dio que el consumo óptimo de Sofía son 4 panes y 4 sodas para un presupuesto de 40 pesos, porque en este punto Sofía tendría una mayor utilidad marginal sobre precio gastado. Esta es la restricción presupuestaria inicial para un presupuesto de 40 pesos, y si el pan baja a la mitad del precio hace que la restricción presupuestaria se desplace hacia la derecha, pudiendo Sofía comprar más bienes y cambiando el punto de corte en el pan a 16.